Entonces eso ya se está grabando, como comentaba, vamos a iniciar conforme se vaya uniendo el resto de personas inscritas, les voy dando acceso, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar por las personas que sí han sido puntuales. Entonces, le doy paso a Carmen Hernán, que es la presidenta de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura, que dé la bienvenida a este webinar del proyecto Cultura en Femenino y pues iniciamos. Bueno, hola, buenos días a todas y a algún todo si hay por ahí, no sé, o todes. Buenos días. Bueno, pues Cultura en Femenino comienza esta segunda edición en el año 2025 porque es un proyecto que viene del año 2024, auspiciado por las diputaciones de Badajoz y de Cáceres con la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura. Durante el año pasado se ha llevado a cabo un trabajo basado principalmente en reuniones sectoriales, en mesas de trabajo y de discusión, lo que nos ha permitido trazar un mapa detallado sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la cultura en Extremadura. A lo largo de estos encuentros, de estos trabajos, de estas reflexiones, se ha puesto de manifiesto que bueno, ha habido avances claves en diferentes sectores de Extremadura. Que se implementan cuotas de género, que se impulsa la existencia de redes de apoyo y que se ha comenzado a mejorar la presencia de las mujeres en espacios de tomas de decisiones y de responsabilidad, ¿no? Espacios que tradicionalmente estaban muy masculinizados, pero sí que es verdad que aunque se percibe ese cambio de mentalidad y esa concienciación de género entre los profesionales y las profesionales del sector de la cultura, pues todavía queda mucho trabajo que hacer, porque sigue habiendo desigualdades, ¿no? entre profesionales del sector, sobre todo en determinados ámbitos. Hay pues retos suficientes que debemos abordar, que debemos superar, y en ello seguimos trabajando en este año con Cultura en Femenino 2025. Durante el proceso de trabajo del 2024 que os hablaba, salieron un total de 10 propuestas de acción para seguir trabajando. Estas 10 propuestas de acción son inasumibles realmente para la asociación en este año, por lo que vamos a comenzar o vamos a seguir trabajando en 4 líneas principalmente, en 4 de estas propuestas. Una primera propuesta de formación en igualdad y perspectiva de género, tanto dirigido a personal técnico, político o cualquier persona interesada en estos temas. Una segunda propuesta de seguir trabajando en la sensibilización en igualdad y contra las violencias machistas, un tema absolutamente imprescindible, tratándolo estos temas a través de productos culturales, empleando el arte y la cultura como herramienta transformadora en estos campos. La tercera propuesta es la de visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres de la cultura, poniendo en valor su contribución histórica y actual. Y por último también crear un foro de debate y reflexión permanente acerca del papel de las mujeres en la cultura y la perpetuación de la violencia simbólica hacia las mujeres, fomentando un diálogo abierto y productivo. Dentro de la primera propuesta que nos hemos planteado para este año, esa propuesta de formación en igualdad y perspectiva de género, bueno, pues se enmarca este webinar que abordamos hoy, que es claves para programar en igualdad, enmarcado dentro de este proyecto de Cultura en Femenino 2025. Se trata de un conversatorio donde conoceremos herramientas prácticas que nos ayuden a implementar de manera efectiva la igualdad en nuestro contexto profesional y creativo. Así que yo no tengo nada más que decir, estoy aquí también como una participante más, deseando aprender un montón de cosas,
con los oídos y las antenas puestas para escuchar a nuestras ponentes y a las cuales agradezco muchísimo que su participación esta mañana. Y nada más, no entretengo más y seguimos trabajando en este ámbito que para nosotras es fundamental. Gracias, Victoria, gracias a todas las participantes. Bueno, pues como comentaba Carmen, este webinar que se titula Claves para programar en igualdad está marcado dentro del proyecto Cultura en Femenino en la edición de este año 2025. Y nada, contamos con la participación pues, de dos supermujeres también. Tenemos aquí a Marta del Pozo, directora de Cultura en AUPEX, que es la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, y a Azucena Metidieri, que es técnica en la Oficina de Igualdad y de Violencia de Género de la Mancomunidad de Municipios de la Siberia. Vamos a dejarles un momento a cada una de ellas para que presenten en este caso pues cómo trabajan o cómo implementan la igualdad sus profesiones, ¿no? En su día a día, ¿vale? Y cómo lo utilizan pues para sensibilizar, visibilizar o trabajar en conseguir esa igualdad o esa transformación que necesitamos para que dejemos de tener esas desigualdades. Y luego yo había preparado unas preguntillas, ¿vale? Que se las haré a cada una de ellas para que nos respondan. Y luego os daré paso también a vosotras para que si tenéis alguna duda o consulta, pues se las podáis realizar. Entonces, pues si quieres, Marta, como te he presentado a ti primero, si quieres empezar tú. Vale, muchas gracias Victoria, gracias Carmen por haberme invitado a este webinar relacionado con el impacto, ¿no? Y la visibilización de la igualdad en los proyectos culturales o en nuestra gestión en general. Como me has presentado, yo soy Marta del Pozo, soy directora del área de cultura de AUPES desde hace, bueno, llevo en AUPES más de 20 años, pero soy directora del área de cultura desde el año 2008. Soy también experta profesional en gestión cultural y artista plástica y visual porque hice Bellas Artes, esa es mi formación. Y luego me he especializado en diferentes ámbitos creativos también, en comisariado de exposiciones, restauración cerámica, etcétera. Por tanto, bueno, tengo una visión un poco bastante completa o especializada en la parte artística, pero también en la parte de gestión cultural, sobre todo por la experiencia que me ha otorgado el estar tantos años en el puesto que actualmente tengo, ¿no? De responsabilidad en AUPES. Es verdad que principalmente para mí, el trabajar en una organización como AUPES, que es una organización muy consolidada, muy implantada a nivel territorial, con más de 200 universidades populares en toda la región, con un equipo técnico muy amplio, somos más de 200 personas en la organización. En el año 2024 éramos 292 trabajadores y trabajadoras en la organización. Y también ha sido el año que podemos decir el año de la gestión del talento y de la promoción de la igualdad, porque ha habido un gran volumen de personal, pero se ha desarrollado el segundo plan de igualdad, el protocolo de acoso sexual también. Y esto evidencia pues, que hace muchos años que estamos apostando por la igualdad de género, algo que está ya recogido en las misiones y valores de la propia organización y que más de 30 años después pues, sigue siendo una prioridad para nosotros, ¿no? Para todos los trabajadores y para las universidades populares en general y por ende, ¿no? En ese sentido, podemos decir que en AUPES tenemos una brecha salarial del 0%. Quizá a lo mejor no es algo que sea muy usual, pero de esas 292 personas empleadas, el 57% son mujeres y el 43% son hombres. Se mantiene esa proporción en todos los niveles jerárquicos y en la mayoría de los departamentos. Por tanto, bueno, AUPE es una organización feminizada, en definitiva, ¿no? Y luego los avances que ha supuesto este segundo plan de igualdad de AUPE, pues también han incluido acciones
para garantizar que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la formación, la conciliación de la vida personal y familiar y laboral, la salud laboral y la comunicación, pues sean efectivos, ¿no? Tengo que decir también que de esas mujeres, de ese 57% de mujeres de la plantilla, el 63,64% forman parte del equipo de dirección y coordinación, lo cual en esta organización quizá es un hecho que las mujeres sí que tienen esa capacidad de toma de decisiones y de liderazgo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya estando en un contexto como este, digamos que eso facilita mucho el que ya aunque a nivel personal tengamos puestas las gafas violetas, podamos a nivel profesional tomar las medidas y determinar cómo queremos que sean nuestros proyectos en base a que tenemos que cumplir con estas misiones, estos valores y que se nos facilita, por tanto, se facilita. Es muy evidente que al final todo eso va de la mano, ¿no? Es una cuestión nuclear, digamos, no es transversal, sino que es nuclear, va en nuestro ADN y entonces es algo que tenemos siempre muy en cuenta, tanto en la contratación de trabajadores en general como luego a la hora de programar. En el caso del área que yo dirijo, pues sí que, si os parece, os voy a compartir pantalla de la página, a ver si puedo, de la página web de AUPES para que veáis un poco cómo... ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? Bueno, en la página, en AUPE hacemos muchas cosas, no solamente hacemos cultura, también tenemos educación, tenemos formación, empleo y competencias digitales, participación e intervención social, cooperación al desarrollo y cultura es una de las áreas en las que quizá tienen más importancia también, ¿no? Junto con la formación y empleo y digitalización. Entonces, sí que también, aparte, antes de empezar a hablar de cultura, quisiera decir que nosotros, por otro lado, tenemos una serie de publicaciones que hacemos, vamos desarrollando poco a poco, según los proyectos que van surgiendo y dentro de ese compromiso, ¿no?, que tenemos, en el que esos textos nos proporcionan un marco integral sobre inclusión digital y social, abordamos temas de accesibilidad, comunicación, lucha contra las brechas de género. Entonces, a ese respecto hemos creado un protocolo de comunicación inclusiva, ¿vale? En el que tanto la guía como el resumen de la guía detallan estrategias y herramientas para garantizar la accesibilidad universal, tanto en la comunicación institucional como mediática, y presta especial atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos vulnerables y además de promover un lenguaje no sexista e interseccional. Esto nos hace también que nosotros desde nuestros puestos estemos promoviendo esa comunicación inclusiva en todos los sentidos, ¿no? También hemos desarrollado o hemos pasado la Carta de Derechos Digitales a lectura fácil, que es un documento oficial que garantiza los derechos en el entorno digital para que sean comprensibles para personas con dificultades lectoras o cognitivas. Un estudio final de impacto del proyecto Conectada, en el que se evalúa cómo ha sido ese programa que reduce la brecha digital de género en el ámbito rural, etcétera, ¿no? Tenemos desde diferentes ámbitos, tanto de la intervención social como del empleo y desde la comunicación o la tecnología, este tipo de publicaciones que también nos ayudan a nosotros como equipo a poder implementar las diferentes cuestiones con más facilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de la línea programática de cultura, ya más concretamente, nosotros no tenemos una línea específica de igualdad de género, porque es un objetivo central, como he dicho, de cada actividad.
y cada una de las plataformas que nosotros creamos, proyectos, sirven como vehículos potenciales, ¿no? Para esa promoción cultural y social. Entonces, tanto desde los talleres literarios como la escuela de letras, en el que nosotros lo que hacemos es programar desde la paridad. Al final sale de manera intuitiva porque, como os he dicho, ya tenemos puestas esas gafas violetas. Entonces, sí que en colaboración con las diferentes organizaciones que trabajamos, siempre hay presencia femenina, tanto de creadoras como de formadoras, ¿vale? Que al final las creadoras y las formadoras están ahí. Hay siempre presencia femenina y luego en la participación de los cursos, por ejemplo, sí que tenemos mayor presencia femenina dependiendo de cada curso y con una formación ya quizá está viniendo personas con una formación de licenciatura, ¿vale? Formación superior, digamos, pero sí hay una gran presencia de mujeres en este tipo de programas. Luego, habéis visto no sé si cuando cambio de pantalla veis, no, No, ¿qué va? O vale, sea, si cambio si estás clicando para acceder a otro, a otra pantalla no se ve, no, no. vale. Estamos en la pantalla principal. Está ahí en la pantalla, estamos en la pantalla principal, vale. Entonces, luego, pues entonces voy a ir dejando de compartir y compartiendo otras, ¿vale? Para que vayáis viendo. Luego, por ejemplo, tenemos otros proyectos como Danza en Movimiento, que es un proyecto también que quizá, bueno, en el estudio que vosotros habéis propuesto, sí que aparece, ¿no? Que hay mayor presencia de mujeres en la danza, pero quizás no en otros proyectos de artes escénicas, pero en este de danza, pues por tanto, sí está muy feminizado, tanto en participantes activas como luego en participantes que se suman a las propuestas en el territorio, ¿no? En el medio rural. Es un proyecto de formación para facilitadoras, para favorecer la presencia de facilitadoras de la danza en el medio rural. Y sí que aquí se hace ¿cómo lo hacemos? Cuando tenemos que hacer una selección de participantes, ¿no? Aparte de que nos llegan las propuestas o una autocandidatura por parte de las personas que están interesadas en participar, se hace bajo criterios de paridad, intentando integrar también a hombres en este caso y bajo criterios de territorialidad para que haya una igualdad territorial en el proyecto. Y luego bajo el criterio de la diversidad, procurando que haya personas con diferentes experiencias y de diferentes trayectorias que estén presentes en el programa, dando por tanto también esa oportunidad de participación a personas que provienen desde diferentes espacios, ¿no? Y luego otro ejemplo que os puedo poner es el de las exposiciones de AUPES, que sí que ya nos ha permitido a lo largo del tiempo desarrollar contenidos, ¿vale? Contenidos de difusión y de puesta en valor o de visibilización de mujeres en concreto, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esta exposición, Mujeres que dibujan a mujeres, que seguimos teniéndola a disposición de diferentes universidades populares, ayuntamientos, bibliotecas, centros educativos, etcétera, en el que sí que aquí hicimos una petición expresa. Esto fue un proyecto en el que sí hicimos esa petición expresa a ilustradoras para que ilustraran vidas de mujeres que para ellas fueran interesantes. Este proyecto ha tenido bastante éxito, ha estado circuitando por más de 20 municipios de Extremadura y, y es algo que ya es mucho más concreto. Empezamos también con Mujeres Artistas, 500 años, 2 décadas, de Virginia Rivas, que es una artista de aquí de Extremadura, que ya estaba trabajando en este sentido para visibilizar a las mujeres artistas que también
Como vienen los datos que vosotros bien tenéis desde AGC, son las grandes olvidadas, las mujeres artistas, a nivel contemporáneo, a nivel actual, todavía hay que, hay que hacer mucho trabajo para que ellas estén en los museos, estén en las exposiciones, se vea cuál es su trabajo y cuál es su propuesta desde esa visión femenina o desde esa visión que es distinta a la que puede ser la de otro artista, ¿no? Igual que pasa con, aquí en general, ¿no? Desde mi punto de vista también se trata de tener diferentes visiones, ¿no? De diferentes artistas. Entonces las mujeres también tienen mucho que decir y tendrían que estar. Por eso también conocer a las mujeres artistas de otras épocas para nosotros fue importante y esta exposición de Virginia Riva hace mención o visibiliza este tema. Y luego con exposiciones más abiertas, en las que hay convocatorias, igual que las que comentaba con la de Acerca Danza, sí que procuramos siempre que haya en igualdad de condiciones paridad. ¿Vale? Siempre se prima en el caso de las artes plásticas, escénicas y de otro tipo, ¿no? En igualdad de condiciones procuramos que haya paridad. En esta exposición, en este proyecto de paisaje expandido, pues también si tenemos que hacer 2 exposiciones, tenemos varios artistas que estamos barajando, que haya paridad. ¿Por qué? Porque todas las visiones son importantes que estén y que estén presentes y que lleguen a los territorios. Por tanto, desde el área de cultura, luego, por ejemplo, también en el ámbito musical tenemos proyectos de conciertos didácticos y también en esas convocatorias de proyectos en los que se tienen que presentar agrupaciones musicales, sí que valoramos que haya presencia de instrumentistas. Es evidente que ahí no son compositoras porque estamos hablando de conciertos didácticos de música clásica, ¿no? Entonces, pero sí que uno de los criterios es que si están poniendo sobre la mesa un proyecto de una compositora mujer, o si están poniendo sobre la mesa la historia de diferentes mujeres y su papel en la música, lo tenemos en cuenta y evidentemente la puntuación es más alta en ese sentido para que haya esa presencia en el territorio después con esos contenidos que también son didácticos, son pedagógicos, te hacen que esa visibilidad sea real. Y luego, bueno, mucho más, todo, ya en definitiva todos los proyectos intentamos que tengan esa presencia. Sí, al final yo creo, Marta, que efectivamente AUPES es como una entidad de referencia en nuestra región que trabaja, ¿no? la igualdad bueno, pues de forma transversal, es lo que tú estabas comentando, o sea, no es que lo dediques o que en específico en cultura se tenga que trabajar eso que también, sino que ya es como algo intrínseco dentro de la entidad, ¿no? Que es que ya forma parte de eso. Al final, con tu presentación has respondido prácticamente a la pregunta que yo te quería hacer después, ¿no? Que era cuando preparáis vuestros proyectos y programaciones culturales, ¿cómo lo hacéis? ¿No? ¿Tenéis en cuenta en todas las fases de ese proyecto la paridad o la igualdad o tener en cuenta que haya presencialidad de mujeres? Pues efectivamente, pues sí, desde el inicio, como estabas comentando, ¿no? Si hasta incluso cuando se abren convocatorias, es como uno de los criterios, ¿no? Como comentabas. Sí, al final, independientemente de que lo indiques en la convocatoria o que no lo indiques, porque hay veces que yo también veo que ya no, nosotros estamos en un punto, digamos, que nosotros ya hemos avanzado mucho en este sentido. Claro. Y también la oportunidad que tengo a la hora de tomar yo las decisiones desde el área de cultura, porque soy la que decido y tener ya integrado todas estas cuestiones es como algo que sale natural. Entonces, aunque no tengas que poner específicamente, se valorarán proyectos que pongan en marcha. A ver, yo no quiero obligar a que los músicos hagan eso, pero si es que lo que les apetece es preparar una propuesta sobre Mozart
¿vale? Pero, oye, de manera natural sale una propuesta en el que, como nos ha pasado, ¿no? Actualmente estamos con un proyecto que se llama Bach y Ana, que hace referencia al papel que tuvo la mujer de Ana Magdalena Bach, la esposa de Bach, Sí. en toda la carrera del músico y compositor, ¿no? Porque ella misma también era compositora, porque ella transcribía las partituras, ella era cantante, etcétera. Entonces, si hay una propuesta que viene así, porque también hay esa sensibilidad por parte de los profesionales músicos, yo la voy a aceptar. Si tiene la misma calidad, evidentemente también estamos hablando de calidad artística, calidad escénica, calidad musical, calidad, ¿no? Pero bueno, es un punto más. Evidentemente, yo prefiero un proyecto que me está hablando de igualdad y que me está poniendo sobre el escenario a determinadas mujeres de la historia que han tenido su importancia y que han sido invisibilizadas. Entonces yo lo voy a favorecer, está claro. Creo que es importante todavía que lleguemos a los escenarios y a los sitios públicos con estas propuestas. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, no he hablado de mi faceta creativa, pero tengo la oportunidad también de participar como directora artística o como artista en diferentes proyectos con la Asociación Colombine, que es una asociación que promueve la cultura, la inclusión y la igualdad. Entonces todo va también encaminado a lo mismo. Desde esa mirada eh, eh, desde esa mirada violeta, desde esa mirada desde la igualdad, desde la inclusión, en el que es importante que visibilicemos a aquellas personas, por un lado, que quizá no tienen tanta presencia o no tienen tanta facilidad de estar en un día a día, ¿no? O que tenemos que integrarla o que esa inclusión sea real. Y luego, por otro lado, de la presencia de las mujeres, porque no, si yo como artista mujer puedo además trabajar con otras mujeres en localidades del entorno rural para promover su visibilización, su empoderamiento y la importancia que ellas han tenido a lo largo de su historia o la importancia que tiene, aunque sean los cuidados. Sí, es que también es que hay que poner en valor también todo esto, ¿no? La importancia que tienen las mujeres en general en la sociedad. Bueno, es que efectivamente tenemos que creernos que tenemos cosas que contar. Me refiero que al final muchas veces banalizamos o nos hacemos de menos con lo que al final nosotras podemos aportar a la vida en general, pero efectivamente nuestro papel es muy importante en todos los ámbitos. Y sí que yo creo que efectivamente tenemos que normalizar pues, esa paridad, porque como tú comentabas, efectivamente no es que lo tengamos que poner en una fase, es que al final lo que contemos nosotras también es importante, o en lo que se nos haya invisibilizado, si alguien lo pone encima de la mesa, también es importante que se conozca para crear esas referencias, que toda la gente pueda saber que pues eso, que es que nosotras también hacemos cosas muy importantes, ¿no? Y Claro. que realmente Y tenemos las hacemos bien también. Claro. que también hacemos cosas de calidad, era Sí. con lo que quería ultimar. Pues nada, muchas gracias. Le doy el turno a Azucena para que nos comente ella, bueno, como técnica al final de la Oficina de Igualdad, cómo hacen ese trabajo y, bueno, cómo también utilizan la cultura para estas cuestiones, para sensibilizar y para visibilizar a las mujeres. Bueno, buenos días a todas las personas que esta mañana nos estáis escuchando, estáis dedicando un ratito de vuestro tiempo y por supuesto agradeceros el contar conmigo, ¿vale? Como técnica de la Oficina de Igualdad de Mancomunidad del municipio Siberia. Desde el 2008, o sea, llevo ya aquí casi toda mi vida. Fue cuando se crearon la red de oficinas de igualdad. Voy a contar un poquito lo que hacemos en las oficinas de igualdad por si alguien no nos conoce. Vale, bueno, pues las oficinas de igualdad somos un recurso del Instituto de la Mujer de Extremadura. Se crearon en el 2008, por lo tanto llevamos ya 17 años de rodaje. Yo llevo estos 17 años en esta oficina de igualdad. Lo que hacemos es principalmente sensibilizar en igualdad y prevenir en violencias machistas
Pero otra cosa más importante también es la atención a mujeres víctimas de violencia de género, ¿vale? Hacemos el seguimiento de mujeres que tienen órdenes de protección, las acompañamos a denunciar, les acompañamos en todo su proceso de recuperación y derivamos a todos los recursos que tiene el IMES para facilitar esa recuperación, psicólogas, tanto para menores víctimas de violencia de género, a centros de crisis, a casas de la mujer, casa de la mujer de Badajoz, de Cáceres. Pero bueno, como os decía, yo ahora, hoy aquí, voy a hablar de cómo nuestra labor de sensibilizando en igualdad y el objetivo me centro más en lo que hacemos en la oficina, en la labor de sensibilizar en igualdad, cómo utilizamos esa cultura, pero con un objetivo claro que es erradicar esas violencias machistas, que es el objetivo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotras en la oficina? Entendemos que la cultura es una herramienta de transformación. Entonces, desde nuestra oficina, pues como digo, entendemos la cultura como un instrumento transformador, una vía para promover la igualdad real entre hombres y mujeres y cuestionar esos roles tradicionales y visibilizar a las mujeres como protagonistas de la vida social, económica y creativa. Somos la mitad de la población, por lo tanto, tenemos que estar ahí. Y tenemos que estar pues mostrándolo en diferentes canales, ¿no? Nosotras a través de hacemos esa difusión a través de manifestaciones culturales. ¿Cómo? Pues teatro, concursos, os pongo aquí algunas de las muestras de las que hemos hecho en nuestra oficina, ¿vale? Cada oficina, como os decía, somos 36 oficinas. Cada oficina, aunque tenemos unas líneas comunes, pero bueno, ya queda un poco a criterio de cada técnica. Nosotras siempre que podemos utilizamos el teatro, siempre que podemos, os digo, siempre que tenemos fondos, o bien por proyectos que pedimos a Diputación de Badajoz, o bien por proyectos que pedimos, pero a través del Consejo Comarcal de Mujeres de la Siberia, que es otra parte importante de nuestra oficina de igualdad. Ocupamos el cargo de secretaría, las dos técnicas, cada oficina de igualdad tiene dos, tres técnicas en cada oficina. Y nosotras, en nuestro caso, tenemos el Consejo Comarcal de Mujeres de la Siberia, que a través de este consejo, que está formado por asociaciones de mujeres y bueno, por personal político de esas asociaciones de mujeres de nuestra comarca, en nuestro caso 17 municipios, pues presentamos proyectos a Diputación de Badajoz, al Instituto de la Mujer, al Ministerio de Igualdad. Y luego otra parte importante también es que ejecutamos los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género de los 17 municipios de nuestra comarca. Por lo tanto, tenemos esa parte de financiación para poder hacer, pues como os pongo aquí, obras de teatro, para poder hacer, bueno, pues concursos que hicimos ya hace muchísimos años, ¿no? Ese concurso de redacciones, nosotros trabajamos principalmente con alumnado de primaria y secundaria. Es donde principalmente hacemos esa labor de sensibilización en igualdad. Y cómo no, a través de esta cultura o ese concurso de grafitis que os puse allí, que os he puesto que hace muchísimos, muchísimos años ya. Pero a través de la cultura, a través de obras de teatro, a través de... Ay, que no se me va a pasar. Ahora, a través de cine. También intentamos llevar a diferentes municipios películas de cine donde se visibilice la labor de las mujeres o esas mujeres en la historia, esas mujeres que han estado invisibilizadas a lo largo de los años. También lo hacemos, aquí no os lo he puesto, pero cuando vamos a los coles y a los institutos, pues, bueno, pues creamos un bingo de mujeres importantes en la historia. Porque al fin y al cabo, en los libros de texto que tienen nuestros hijos y nuestras hijas, los referentes que salen son la mayoría masculinos. Pocas mujeres aparecen en sus libros de texto. Entonces, cuando jugamos, lo hacemos siempre también a través de la gamificación. Queremos que el juego es la mejor forma de educar y que al alumnado se le quede lo que le queremos contar. Entonces, bueno, pues a través del bingo de mujeres importantes de la historia o del trivia, aprenden conceptos de igualdad o aprenden o ven mujeres importantes de la historia. Luego es muy chulo, ¿no? Cuando los niños y las niñas te dicen, madre mía, es que yo no sabía que esa mujer había inventado eso. Es que yo no sabía que esa mujer. Pues es algo que si no se lo cuentan no lo saben. Si no tienen referentes o todos los niños nos van a decir que quieren ser de mayor futbolistas, pero si tú no muestras que Alexia Putellas es futbolista, que ha ganado un mundial, que ha ganado, que gana Balón de Oro, que gana, las niñas no tienen esos referentes. Entonces, bueno, pues nuestra labor cuando vamos a los colegios, que por suerte vamos todos los trimestres, igual que a los institutos, es mostrarles esos referentes. Y a la población en general, pues lo mismo. Con estas películas, con esas obras de teatro
o con este festival que hicimos hace ya unos años en Esparragosa, donde combinábamos arte, poesía, teatro, educación, danza, música, ahí agrupamos todo para visibilizar la labor que hace, bueno, pues de las mujeres en todos estos ámbitos. También lo hacemos a través de cuentacuentos y exposiciones. Bueno, no voy a contaros nada de la exposición que tenemos ahí con nombre de mujer, porque la conocéis, ¿vale? Pero la hemos llevado diferentes municipios de aquí de nuestra comarca, la hemos ido trayendo. El año pasado elaboramos esta exposición de Mayor quiero ser. En el caso, bueno, os he puesto solamente dos fotografías, pero hay muchísimos, ¿no? Hemos puesto, pusimos profesiones feminizadas que los niños querían ser y profesiones masculinizadas que las niñas querían ser. Por ejemplo, como aquí os pongo esta muestra, ¿no? De mayor quiero ser, pues esta niña quiere ser gamer o el niño que quiere ser bailarín de ballet. Así con 17 profesiones más. ¿Para qué? Pues para que vean que el niño o la niña de mayor puede ser lo que quiera ser y lo que le haga feliz, que no hay profesiones de niños ni profesiones de niñas, igual que no hay deportes de niños ni de niñas, ¿no? Y como os decía, siempre que podemos, pues intentamos traer esos cuentacuentos, es acercar la lectura y acercar los libros, más adelante os contaré, a nuestros coles. En este caso trajimos a Vanessa Sánchez, autora de Mi pequeña astronauta. No sé si ahí tenéis, si habéis tenido la oportunidad de leer este cuento, que os lo recomiendo, de cómo esa niña va contando todo lo que quiere ser de mayor y bueno, pues finalmente se queda con que quiere ser astronauta. Y Vanessa, bueno, pues lo hace maravilloso, así lo cuenta genial y lo llevamos a los coles. O Laura Moreira, igual como con esas obras de teatro, va contando diferentes cuentos a los niños y, los tiene, y a las niñas y los tiene ahí atrapados y atrapadas con sus historias y pues, es una forma de sensibilizar en igualdad a través del teatro. ¿Qué más? Siempre que podemos integramos la cultura sobre todo local en jornadas y eventos que hacemos, sobre todo en jornadas del 8 de marzo, el 15 de octubre, el 25 de noviembre. E intentamos siempre trabajar con asociaciones o con grupos de teatro locales. Esta primera fotografía es de un grupo de teatro de Garbayuela. Ahora recientemente, el 15 de octubre, hicimos allí la jornada para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales y se cerró con esta obra de teatro que precisamente hablaba, ¿no? de la importancia de la decisión de las mujeres en la familia. Pepa Guillén, pues siempre que, bueno, la hemos traído también un par de veces porque ella también hace una reflexión, ¿no? De cómo nos han enseñado, con su monólogo que a la gente le gusta mucho, pero ella hace esa reflexión de cómo nos han enseñado a hombres, cómo nos han enseñado a mujeres, las canciones que hemos escuchado, que seguimos escuchando. Y, o bueno, aquí os ponía también cuando hemos creado hicimos junto con Fundación Mujeres la Escuela Rural Feminista de la Siberia, pues intentamos mostrar, esto fue en Fuenlabrada de los Montes, la escuela de música, por una pequeña muestra de niños y niñas, cerraron también esa jornada pues con música. Y cómo no, el uso del patrimonio, la lectura y espacios culturales como medios de igualdad hace ya muchos años se creó este proyecto junto con la Asociación de Gestores Culturales, con el Consejo de la Mujer, se creó esta recuperación de tradiciones en la comarca de la Siberia. Fue un proyecto muy chulo, donde ahí Gestores también trabajó muchísimo recuperando las tradiciones de la comarca de la Siberia, profesiones, gastronomía, poesía, todo, y se aunó todo en la mayoría de las cosas en este pequeñito dossier, para aprovechar, bueno, pues esa cultura local como medio para reconocer el papel de las mujeres y para visibilizar a las mujeres en nuestra comarca, y como una forma de también romper estereotipos. Y gracias a esos fondos del Pacto de Estado estamos llevando desde el año 2018 estamos llevando libros coeducativos, libros igualitarios a las 17 bibliotecas municipales de nuestros municipios y a las bibliotecas de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. Como os decía, nosotras vamos mucho a las vamos mucho a los centros y veíamos en las bibliotecas cuando nos decían, no, pues el taller lo vais a dar en la biblioteca.
¿vale? Del cole. Y aprovechábamos y mirábamos los libros. Y claro, veíamos que todavía seguía estando Caperucita, La Bella Durmiente, que sí, que son cuentos tradicionales, pero que tenemos que dar oportunidad para que los niños y las niñas vean otros cuentos que rompen esos roles de género y esos estereotipos de género. Entonces, bueno, pues como veis, hemos llevado pues cuentos que dan la vuelta a la historia, ¿no? La Bella Durmiente, Pinocho, o Los hombres no lloran, tachado, o esta colección de Cuatro tuercas, que es maravillosa. Aquí os he puesto solamente una muestra, pero tienen muchísimos más libros y los hemos llevado toda la colección a los centros educativos. Y la verdad que está teniendo muy buenísima acogida por parte de tanto del profesorado, que es importantísimo, tener ahí el profesorado enganchado, porque al fin y al cabo son los que están todos los días en los centros educativos, pero también del alumnado, porque les encantan estos libros. Y además, y no nos vais a traer más libros cada vez que nos ven. ¿Y cuándo vais a traer más libros? Son libros diferentes, son historias diferentes y es pues un poco la realidad, ¿no? de, de nuestra sociedad. Y bueno, pues igual que los libros que aportamos a las bibliotecas municipales, pues que rompan esos roles, que cuenten historias, que hablen de feminismo, que hablen de igualdad, que hablen de consentimiento, que hablen de sexualidad, que hablen de menopausia, como este de Naomi Watts, tan importante, ¿no? Que ya también se está hablando cada vez más de esa educación sexual importante desde nuestro punto de vista y desde nuestra oficina para poder romper con esas violencias machistas también. Por lo tanto, otra parte importante que no nos tenemos que olvidar de ella. Y algo de lo que estamos muy contentas. Acciones específicas, lo que hacemos con nuestros coles. Para visibilizar a mujeres importantes en la historia, gracias a los fondos del Pacto de Estado, como no, y a la confianza que alcaldes y alcaldesas depositan en nuestra oficina, elaboramos agendas escolares para todo el alumnado de primaria. En estas agendas escolares ponemos a mujeres importantes en la historia. Cada mes lleva una mujer importante. Empezamos la primera agenda, empezamos poniendo a mujeres importantes en la historia ya fallecidas, y lo digo así porque ya estamos poniendo a mujeres importantes, referentes femeninos que están vivas, para que el alumnado se vea más identificado. Y la última agenda que tienen esta del niño y la niña bailando folclore extremeño en la puerta del cole o jugando a la rayuela. Lo intentamos siempre, además, también mezclar, ¿no? Somos iguales, podemos hacerlo, la Siberiana Igualdad, pero también con esa parte de cultura, ¿no? De nuestra cultura, de nuestras raíces, en esta ocasión de nuestro folclore, bailando la jota, pero además con mujeres extremeñas, referentes femeninos de nuestra comunidad autónoma y también hombres. ¿Vale? Llevamos 2 años incorporando hombres que trabajan en pro de la igualdad, que trabajan para erradicar las violencias machistas. ¿Vale? Entonces, este año, el año pasado también pusimos a Octavio Salazar, a, a Miguel Lorente, y este año pues hemos puesto a referentes extremeños como Manuel Mata, como... Se me van a olvidar a los nombres, se me han olvidado de repente, pero bueno, hemos puesto a hombres que trabajan en pro de la igualdad, que y psicólogos que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, ¿vale? Como veis, le ponemos, creamos bueno, un ilustrador nos crea la ilustración y en la siguiente hoja pues aparece la biografía de esa persona. ¿Para qué? Pues el objetivo es para que los niños y las niñas tengan esos referentes femeninos. Entonces, bueno, pues cuando sale en televisión, yo tengo un niño de 7 años y dice, ay, ese viene en nuestra agenda, esa mujer ya la he visto yo en mi agenda. Bueno, pues cala. Ves que los niños y las niñas o las conocen, o cuando jugamos al bingo, o cuando llevamos diferentes talleres, dicen, esa viene en la agenda, esa yo la he visto porque la he visto en la agenda. Entonces, bueno, pues es una forma de llevar la cultura a los centros educativos y al alumnado de nuestra comarca. Y claro, no podía irme de aquí sin contar nuestra maravilla, que espero que sí que la conozcáis, que salió Los cuentos ilustrados para fomentar la igualdad de género, Violeta. Violeta nació en el Consejo Comarcal de Mujeres de la Siberia, en una de nuestras reuniones, de nuestra asamblea, pues
Violeta fue creada por mujeres, porque dijimos, vale, vamos a presentar un proyecto, ¿de qué podemos presentar el proyecto? Y si creamos cuentos diferentes, y si hacemos cuentos para los niños y las niñas que no siempre lean los mismos, pues de ahí salió Violeta y de ahí se han ido creando las historias de Violeta. Eh, el primer cuento, las tres primeras ya son 6 historias. La primera historia habla de mujeres importantes en la historia, como Violeta se enfada porque ella dice que quiere ser camionera y todos los niños y las niñas de clase se ríen y dicen que solamente son los hombres. Cómo su padre colabora en las tareas de la casa. Se enfada también Violeta porque no ve justo que le digan los profes y las profes que no pueden practicar los mismos deportes. No os cuento mucho más, no quiero hacer spoiler para que los leáis, si no lo habéis leído los cuentos, que los podéis descargar en la página que tenemos para ello de Cuentos para la Igualdad de Género. Ahí están todas las historias, más la guía didáctica que elaboramos para que el profesorado pueda trabajarlo en sus centros educativos. Y bueno, las nuevas historias, vamos creando nuevas historias adaptándonos un poco a los tiempos. En las nuevas historias, pues Violeta habla del móvil, ese mal uso que a veces hacen del móvil, que nosotros les contamos, los móviles y las redes sociales no son malos, al revés. Es muchas veces el mal uso que hacemos. Entonces, bueno, pues ahí Violeta habla de eso, habla de control por parte de su pareja. Y bueno, nuevas historias ya que estamos creando también que saldrán en breve, dentro de nada, en poquitos meses, que hablan de gordofobia, que hablan de educación sexual y que hablan de esas masculinidades igualitarias, ¿no? También que vean que los niños pueden llorar, que los niños pueden eh, mostrar sus emociones. Pues esas son las nuevas historias que estamos ya trabajando en ellas y en los próximos meses van a salir esas nuevas historias de Violeta y Martín. El corto en el que estamos trabajando, el corto de Violeta Superestrella, que tenemos muchas ganas de enseñarlo y mostrarlo para que todo el mundo lo pueda ver. En nuestros coles lo hemos enseñado, al alumnado le ha gustado muchísimo, como Violeta, bueno, viene un entrenador nuevo, muy machista, y como Violeta, bueno, demuestra que las niñas también pueden jugar a fútbol. Y como os decía que en la oficina siempre lo intentamos hacer todo con la gamificación, pues también que tuvimos la idea de crear un escape room online que se llama Una noche en la juguetería, que podéis jugar ahí, que está en la página web de la Oficina de Igualdad, igualdadsiberia.com. Lo utilizamos con alumnado de primaria y también de secundaria. Bueno, pues ahí van conociendo a mujeres importantes en la historia, van conociendo a mujeres deportistas, tienen que ir pasando diferentes pantallas en el skate room de juegos y juguetes y todo a través de la gamificación. Aquí os muestro también, bueno, pues cómo utilizamos esa gamificación y esa visualización de mujeres en la historia, de mujeres en el deporte, de mujeres científicas, mujeres escritoras, cómo lo hacemos con nuestro alumnado a través de juegos. Esto también está para descargar en nuestra página web, esta que os pongo ahí, que lo tenemos para que todo el mundo lo pueda usar, ¿vale? Y nada, cómo usamos esa gamificación, no solamente con alumnados, sino también con escuelas taller, programas colaborativos, porque ahí también es donde podemos hacer esa sensibilización en igualdad. Entonces, bueno, pues a través de la gamificación, como os pongo ahí con los Legos, que los usamos muchísimo porque nos parecen estupendos y maravillosos, salen unas cosas estupendas cuando la gente les hacemos reflexionar con los Legos, y luego con el skate room de Isabel Ray. Ahí van viendo a mujeres importantes en la historia, mujeres descubridoras, y nada, el objetivo es ver quién es Isabel Ray. Son 2 cajitas que las podemos usar en cualquier momento, así que están en plena disposición por si alguien las necesita, las quiere o quiere llevar a sus entidades, sus localidades, pues nosotras las tenemos ahí también, ¿vale? Y nada, cierro con esta frase de que la igualdad no se programa sola. Se construye línea a línea, decisión a decisión, pero sobre todo con el compromiso de todas y todos. Si no tenemos el compromiso de todas y todos, y sobre todo de todas y todas las que trabajamos en entidades públicas o asociaciones, pues no lo vamos a conseguir. Así que pasito a pasito vamos consiguiendo avances. Y nada, yo os dejo los datos de la oficina, el teléfono, correo, por si necesitáis contactar, preguntar algo o alguna duda.
Acabo de poner en el chat, como comentabas, la página web de la Oficina de Igualdad allí de la Mancomunidad de la Siberia, pues la he puesto en el chat, Genial. ¿vale? Donde aparecen pues esos recursos didácticos que habías comentado de los cuentos ilustrados de igualdad de género, y también he visto que aparece lo del escape room y Sí, todas esas también. cosas. La verdad es que me parece muy interesante. Está muy chulo que, pues claro, que se utilice esa cultura, ¿no? Que es muy importante, o como tú bien has dicho, es una herramienta de transformación social para hablar de estos temas. Que conforme estabas dando estabas haciendo tu presentación, efectivamente, trabajamos mucho en los coles. Y claro, qué importante es que también desde los coles lo tengan ya, pues dentro, Interiorizado. ¿no? Interiorizados, efectivamente, porque seguimos con libros de texto en los que no hay referentas, seguimos dando a lo mejor esas unidades didácticas o teniendo esas programaciones didácticas en donde no hay. Entonces, al final, claro, como que desde la cultura o desde las oficinas de igualdad tenemos que ir, ¿no? Para que se tome en cuenta, cuando efectivamente creo que deberíamos de trabajar eh, pues juntas, ¿no? Porque Conjuntamente. la educación es muy importante bueno, pues para tener ese pensamiento crítico, también para formar la personalidad. La cultura sirve también para esa transformación social, o hasta incluso también para llegar a tener un pensamiento crítico en el que en este caso pues tengamos en cuenta todas estas cosas. Yo quería preguntarte, Azucena, ¿desde cuándo lleváis en este caso utilizando la cultura para sensibilizar en igualdad? O sea, ¿desde siempre tú has comentado que llevas desde el 2008 o fue algo que vino después? No, fue algo que vino después. Realmente cuando se crearon las oficinas, pues bueno, nos dieron unas directrices, talleres en colegios, institutos, pero mientras hemos ido avanzando, hemos ido trabajando, hemos visto que la cultura teníamos que traerla a la oficina y sensibilizar a través de la cultura. Es que es una herramienta muy poderosa. Que con la cultura, como os he puesto, con cuentacuentos, con obras de teatro, con proyecciones de cine. Es que es una herramienta fundamental. Mira, nosotras hemos llevado obras de teatro a los institutos, hemos traído monólogos como Pamela Palenciano. Posiblemente si eso lo llevas, si lo haces en bueno, pues un domingo o un sábado por la tarde, pues a lo mejor esa población joven, esa población adolescente no te viene. Pero si tú lo llevas al instituto, no le queda otra que verlo. ¿Vale? Que pues es una forma de poder sensibilizar, y es que es fundamental que vean otro punto de vista. Entonces, bueno, pues fue poco a poco cuando fuimos llevando todo pues ese cine, esa cultura, esos libros, y también porque hemos tenido recursos económicos, si no, complicado. Complicado, es que todo esto realmente sin recursos económicos no se puede hacer. ¿Y estáis viendo esos resultados positivos? Sí, sí que lo estamos viendo porque sobre todo en el alumnado, que es donde más nosotras, a ver, que sí trabajamos con la población en general, pero el alumnado, que es que nos parece fundamental educar en igualdad, es que es la base. Entonces es lo que te decía, que ahí ya ves que los niños y las niñas van conociendo a mujeres importantes que antes no conocían. Entonces cuando tú vas allá al cole y dicen, ay, sí, esa la he visto porque viene en la agenda, o esa ya la contaste el año pasado cuando hicimos, pues en ese aspecto se ven cambios. A ver, si profundizamos un poco más, a ver, el pensamiento machista sigue estando. Yo siempre digo que desde la pandemia para acá ha habido ahí un pequeño retroceso en cuanto a, sobre todo en el control, en esas ideas machistas de que las mujeres ya lo tenemos todo conseguido, que qué más queremos y ya. Pero bueno, poco a poco, a ver. Sí, es que efectivamente los datos o los últimos datos ahora indican pues todas estas cuestiones, ¿no? Como Sí. que ya lo tenemos todo conseguido, y que al contrario pues hay más violencia machistas, o sea que como que las denuncias, bueno, y las denuncias que no se siguen dando, pero bueno, al final tenemos que seguir trabajando
Sí, 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 a ver, Pero efectivamente tenemos que seguir de la mano las oficinas de igualdad y las gestoras y gestores culturales pues para sensibilizar y seguir visibilizando todas estas cuestiones para que se erradiquen efectivamente, que nos empoderemos las mujeres y que en este caso pues los hombres o esas masculinidades tóxicas como se dicen pues se erradiquen también. se radiquen también, sí. Yo quería en este caso preguntarte, Marta, que efectivamente utilizáis no pues esa paridad desde los inicios o en todas las fases de las programaciones, pero ¿cómo las gestoras y los gestores culturales podemos hacerlo? Me refiero, para que tengamos esa paridad en todas las fases. O sea, porque estábamos hablando antes de que lo tenemos que tener ya interiorizado, pero si no hemos llegado, como por ejemplo ya lo tenéis interiorizado en AUPEX, o sea, tenemos que hacer como una cuota o ¿cómo lo hacemos? Pues, a ver, yo creo que esto es una cuestión de concienciación al final, ¿no? Entonces, si nosotros queremos eh, estar trabajando en igualdad, tenemos que incluir en nuestros programas cuestiones como, bueno, pues voy a programar con esa perspectiva de género, voy a comunicar con esa perspectiva de género, voy a el incluir las cuotas, yo creo que al fin y al cabo es un esfuerzo, pero no es difícil, porque es lo que he hablado al principio, si nosotros ante la igualdad de condiciones, si yo sé que tengo que programar en mi teatro, lo local, ¿no? Yo gestiono la sala de teatro o el teatro municipal y tengo que hacer una programación anual en la que como mínimo tienen que venir o una actuación al mes o dos, 24 actuaciones. Oye, yo puedo programar en igualdad, ¿por qué no? Porque yo puedo tener la mitad de compañía. Entiendo que, o al menos quizás hacer un ciclo de igualdad o hacer un ciclo que esté relacionado con mujer o que haya presencia poco a poco para que también eso a nivel político se vaya institucionalizando, que yo creo que también la labor de los programadores y las programadoras es también ir acompañando, ir asesorando a esos responsables institucionales en que esto es necesario porque todo el mundo se quiere ver en el escenario, se quiere ver reflejado o quiere ver reflejadas ciertas historias o quiere ver o es necesario, como está diciendo Azucena, que nosotros a nivel educativo estemos llegando a los centros escolares. Entonces, tenerlo en cuenta es un pequeño esfuerzo que al final tiene grandes resultados. Yo creo que no es algo que sea muy complicado. Es simplemente que cuando nosotros vayamos a programar, pues tengamos en cuenta estas cuestiones. No podemos estar programando sin ningún sentido, ¿no? Es que al final, o bueno, que podemos programar con el sentido artístico, que es un criterio fenomenal y además que lo hay. Yo no digo que todas las obras de teatro tengan que hablar de igualdad, que tampoco creo que esa sea la cuestión, pero bueno, dos, tres No, obras si al año, ¿por al qué final no? no es que En fin. al final no es que las obras tengan que hablar cuestiones de perspectiva de género, sino que efectivamente las propias compañías, ¿no? Pues a lo mejor su directora sea una mujer o Efectivamente, contacten con una chica para que les haga la iluminación o que la actriz también pueda ser la protagonista y no tenga que tener un papel de figuración o un papel secundario. Igual lo mismo pues, en la música o con las artistas plásticas, como tú comentabas en los museos. O sea, no hace falta que la obra en específico de la mujer justo hable de igualdad, sino que la mujer también tiene una calidad artística que puede tener ahí su obra expuesta y no necesariamente teniendo que hablar de estos temas, sino que efectivamente. Al efectivamente final es eso, es tener un poco la mente abierta a que desde diferentes espacios
o desde diferentes cuestiones, ya sea en la parte de la selección de personas que están en ese escenario, de la selección de personas que están en esas exposiciones, o el tema que se trata, o quién es el personal técnico, como tú estás diciendo, cómo visibilizamos o cómo aportamos a esa paridad, ¿no? Y cómo visibilizamos a las mujeres en este caso. Entonces yo creo que hay multitud de posibilidades, teniendo en cuenta sobre todo que también la mayoría de las personas que acuden a las actividades culturales son mujeres. Es que cómo se ven representadas las mujeres en obras de teatro en las que no se está hablando de cosas que a ellas les interesen. O sí les interesa, pero bueno, vamos a hacer ese esfuerzo desde la programación para que también, bueno, en un momento dado, yo he hablado a Azucena de cine, pues yo ya poco a poco voy integrando en el programa de cine de verano películas hechas por directoras de cine. O que tratan diferentes temas, que tratan inclusión, que tratan igualdad, que tratan eh, LGTBI, temas LGTBI, que tratan diferentes temáticas que tienen que estar. Luego los programadores pueden elegir, porque yo doy a elegir muchas películas, pero yo ya de momento las estoy integrando, teniendo en cuenta que son películas muy válidas, muy interesantes, con mucha calidad, que quizá no está llegando dentro de lo comercial a un gran público, pero que sí que en festivales son muy premiadas, que ya en los festivales de cine se está teniendo en cuenta también esa paridad, incluso en los premios. Entonces, bueno, nosotros también desde lo local tenemos que ir aportando, tenemos que ir dándole continuidad a que nuestros públicos, a que nuestros participantes, a que nuestra gente de nuestro pueblo también esté en contacto con la realidad social actual, ¿no? Que es lo que hablábamos, que un 50% de personas somos mujeres, entonces tenemos que estar en esos espacios. Sí, al final tenemos que seguir trabajando en esa normalización. O sea, tenemos que seguir sensibilizando y visibilizando para llegar a esa normalización, porque efectivamente pues no es lo normal, ¿no? Entonces tenemos que hacer como ese esfuerzo. Lo que sí que es verdad que yo, por ejemplo, lo comento mucho y me parece súper bien que desde AUPEX lo hagáis y desde la Oficina de Igualdad también, y es que no solo sean en esos días conmemorativos, sino que sea algo habitual, porque al final en ese día conmemorativo Claro, a ver, sí es que está conmemorando, pero que al final las mujeres seguimos existiendo el resto de claro, días. claro, que no solamente se trata de poner el día 8 de marzo todo de lila o el 25 de noviembre, es todos los días y un trabajo de todos los días. No porque sea marzo vamos a poner películas hechas donde la protagonista es una mujer, sino que igualmente, ¿no? Como está diciendo Marta, ella ofrece esas películas hechas por directoras o que tienen una temática diferente, pero de esos responsables de esas entidades locales que elijan poner esa película en el mes de abril. O en el colegio, que igualmente, pues es eso. Si es que en el colegio, mira, el otro día decía la tutora de mi hijo, estamos haciendo un proyecto de la comarca para visibilizar, bueno, la comarca, que conozca la cultura. Claro, y me mira a mí y me dice, lo que pasa que es que referentes femeninos de nuestra comarca no he encontrado ninguno. Ah, los hay, los tendrás que buscar. Claro, los tendrás que buscar, sí, a ver, tendrás que mirar dónde, tendrás que buscar, porque hay muchísimas guías, ahora mismo tanto el Instituto de la Mujer ha creado como la Asociación de Gestores, como muchísimos, hay muchísimos sitios donde ir, o vete al Centro de Desarrollo Local, al CEDER, y pregunta. Porque también están trabajando sobre ello, entonces, o pregunta, qué mejor referente, ¿no? Que la propia Oficina de Igualdad, pero que es un trabajo de día a día, no solamente de porque sea 8 de marzo llenamos las paredes de lila, no, no, tiene que ser a diario, Claro, tiene que ser un trabajo diario de las personas que estén haciendo los diferentes trabajos, como claro, directoras culturales, pues en nuestras programaciones, como educadoras en sus programaciones didácticas, pero efectivamente tenemos que hacer
esfuerzo, que no es ningún esfuerzo, No es sino que al esfuerzo, final lo tenemos que llegar a normalizar, a normalizar. porque sí que las hay efectivamente y que se den, que se tengan en cuenta. Comentabas las herramientas que existen para esas búsquedas. Claro. Efectivamente, desde AGC tenemos el Directorio de Cultura para la Igualdad, en donde hay, en este caso, mujeres referentes en la cultura, ¿no? Pues actrices o gestoras culturales o artistas visuales, y luego también están esos recursos, como por ejemplo, obras con perspectiva de género o exposiciones o lo que sea. ¿Conocéis alguna herramienta más? Estabas comentando, por ejemplo, Sí, allí en mira, la Siberia, la la de Concordia. la Asociación de la Prensa de Mérida en el año 2019 creó un directorio de mujeres expertas en Extremadura. Esta iniciativa la llevó a cabo Pura Caballero, que es periodista, Loli Casado, etcétera. Y ellas lo que recopilaban en ese momento era mujeres profesionales expertas de cualquier temática, abogadas, médicas, juristas, deportistas. Y eso está ahí. Ese directorio de mujeres expertas en Extremadura está, que se puede utilizar. ¿Vale? Ese es uno. Bueno, luego también está pues, la Asociación, por ejemplo, de Mujeres Músicas de Extremadura, que ahí en este caso tienen un directorio bueno, pues de músicas mujeres o compositoras o instrumentistas. O sea que La ahí, Universidad de Extremadura también tiene otro directorio de expertas investigadoras, porque también hay mujeres en la ciencia extremeña. Ta- También. Entonces, sí, sí, es buscar, pero está ahí, se puede usar. Claro, y ¿conoces tú? luego las otras asociaciones como que son genéricas, ¿no? Como la nuestra de AUPE o como la vuestra de Asociación de Gestoras y Gestores Culturales, ya se ha incorporado también en la nomenclatura de la propia asociación, la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura. Entonces siempre hay ahí la posibilidad aparte de que ya se está visibilizando por el nombre de la asociación, que siempre hay mujeres que están dentro de esas asociaciones, ¿no? La Asociación de Artistas Visuales y Asociados. Igual, hay mujeres y hay hombres. Entonces, es verdad que hay algunas asociaciones que no son específicas de mujeres, pero en las que están participando mujeres. Entonces, siempre, al final es hacer un pequeño esfuerzo. No todo está hecho. Entonces, cuando tienes que empezar a programar, también tienes que hacer un esfuerzo de pensar cómo lo quiero integrar. Hablábamos en este caso de lo de tener esa concienciación, ¿no? Si hay personas, en este caso, que todavía no tuviesen esa concienciación, ¿vale? Eh, ¿Creéis que como oficina de igualdad y como gestoras y gestores culturales podemos trabajar en común como para que, por ejemplo, se puedan ofrecer formaciones y demás con diferentes gestoras, gestores, bibliotecarias, bibliotecarias, o sea, de diferentes ámbitos de la cultura para que comencemos también a concienciarnos más y poder normalizar todas estas cuestiones para poder pues, seguir visibilizando, sensibilizando y que al final pues, llegue a una normalización y podamos conseguir esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. O A sea, mí sí que ¿creéis que sería como me una parece buena opción y una buena alternativa que también empecemos a trabajar? Me parece importante y quizás necesario, ¿eh? Aquí esta mañana de reflexión, como decía Marta, ¿no? Al principio, cuando estábamos que no había nadie, decía, me gusta porque nos ayuda un poco a reflexionar. Sí que lo creo, incluso ya ahora mismo, como algo necesario, ¿no? Porque al fin y al cabo, las oficinas de igualdad podemos incluir esa perspectiva de género, esa formación en igualdad, ese romper roles, algo que a lo mejor lo tenemos normalizado, pero bueno, pues nosotras como estamos formadas para ello, podemos decir, no, pues esto no sé, a lo mejor a la hora a la que se pone la película, a la hora que se pone la obra de teatro, a la hora, pues a lo mejor tenemos que tener en cuenta si las mujeres pueden venir, si hay diferentes actividades para conciliar, no conciliar. Posiblemente si haces una jornada y llevas algún servicio de ludoteca, porque al fin y al cabo todavía la corresponsabilidad no la tenemos en todos los hogares. Al fin y al cabo, el cuidado de los niños y de las niñas en la mayoría de las
casa sigue recayendo todavía en las mujeres. Por lo tanto, muchas veces no se pueden ir a esa jornada, no se pueden ir porque ¿qué hago con el niño o la niña? Entonces, bueno, pues nosotros desde ese punto, desde esa perspectiva, poder decir, aplicar esas medidas, ¿no? de conciliación o aplicar, bueno, pues al fin y al cabo esas gafas violetas y esa perspectiva de género. Y en el caso de AOPs o de gestores, ¿no? Pues, ¿qué cultura podéis llevar a vuestras oficinas? ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, es que me parece importante y necesario. A lo mejor una reunión cada 3, 4 meses, 6 meses, una reunión semestral no estaría mal. O sea, al final estaría bien que, sí, es que yo también lo veo ideal, estaría bien que como oficinas de igualdad, las 39 que comentabas que hay en toda la región, pues efectivamente trabajáramos juntas, pues cada Sí, una en su lugar de origen, pues en este caso la Mancomunidad de la Siberia, pues con tu oficina, yo que soy de Alburquerque con la oficina de igualdad de la Carol Baldíos, pues también, pero creo que sería muy interesante, sobre todo para que tuviésemos a lo mejor en cuenta cosas que se nos pueden escapar, porque aunque como mujeres podamos tener las gafas violetas o hasta incluso como hombres podamos tener las gafas violetas, muchas veces hay cosas que se nos escapan. Efectivamente, yo creo que sí, que quizá este tipo de reuniones o formación o grupos de trabajo, ¿no? En los que evaluemos o vayamos nosotros sí, evaluando de qué manera estamos incidiendo, ¿no? De qué manera estamos incorporando esta perspectiva de género a nuestros proyectos, es interesante, porque por ejemplo lo que acaba de decir Azucena es otra opción. ¿A qué hora programo? Oye, pues ya simplemente con que tú estés pensando en las mujeres a la hora de programar para que asistan o para que estén, es importante. No, a lo mejor no es simplemente el contenido o lo que hablábamos antes, ¿no? Sino es también tener en cuenta los ritmos cotidianos, las particularidades y quizá yo creo que también haciendo un poco de autoevaluación cada uno de qué manera yo estoy contribuyendo a esta visibilización o a esta sí, o a este trabajo, ¿no? de trabajo en igualdad, podría llegar a tener muchos beneficios en el sentido de que más de uno que a lo mejor pensaba que no estaba programando en igualdad sí lo está haciendo. Y bueno, y además pueda tener otros ejemplos de otros compañeros, ¿no? Que eso es lo más interesante, que hay veces que tampoco nos llega por tiempo el saber cómo podríamos hacerlo y a lo mejor hay otro compañero que nos está dando la clave, otra compañera, Claro. ¿no? claro que puede ser que algo en otro territorio esté funcionando y al final no lo sabemos. Y el trabajo en red es importante, porque puede estar funcionando algo muy bien en otro terreno y mira, pues lo podemos llevar al nuestro. O sea que, Pues sí, muchas gracias. No sé si las personas que nos acompañáis queréis hacer alguna pregunta a Marta, a Azucena. ¿No? Bueno, pues nada más que decir, daros las gracias por habernos acompañado, Azucena, Marta. Vamos a ir finalizando este webinar, ¿vale? De cultura en femenino. Como comentaba Carmen al inicio, es un proyecto de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura que cuenta con la financiación de las 2 diputaciones y de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. Y bueno, estos webinars pues, forman parte de una de las acciones que queremos llevar a cabo en este año. También se llevará a cabo bueno, pues una serie de videopodcasts que iremos lanzando con entrevistas a mujeres de diferentes sectores de la cultura. Queremos hacer también un laboratorio creativo para esa reflexión y hacer una muestra de lo que se reflexione con esas mujeres artistas. Y bueno, seguiremos trabajando al final para efectivamente conseguir esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Así que nada, daros las gracias a todas las personas por participar. Uy, por participar y que tengáis muy buen día. Muchas gracias. muchas gracias a vosotras. Buen día. Gracias, gracias a todas. Chao.